formado por Federico, Jun, Alfonso y Jonathan. Y juntos hemos creado Free. Ahora pasaremos a hacer el index. Primero de todo vamos a explicar el problema que hemos detectado en la vida real. Comentaremos la solución. Comentaremos también la forma de organizarnos en el grupo. Enseñaremos nuestro proyecto. Nos diremos las tecnologías que hemos usado, cómo pensamos mejorar a futuro el proyecto. Un 48,4% de aquí es gente que tiene pensado 100% que quiere irse de la empresa a la cual se quiere, pero no está actualmente. Eso es un problema tanto como para el empleado como para la propia empresa. La empresa pierde talento y el empleado está con malestar y puede llegar a generar algún tipo de enfermedad. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos controlado las emociones de aquel empleado? Entonces, nuestro proyecto se basa en que nos gustaría proporcionar información de los empleados a la empresa. De esta manera, podemos solucionar ambas partes. La empresa podría retener este talento, el cual se podría fugar, y el empleado podría básicamente ganaría mucho en salud mental. Esto se ve reflejado en las dos ODS. Este sería más bien enfocado hacia la persona empleada, este sería más bien enfocado hacia la empresa. A nivel organizativo, nosotros nos manejamos con una mezcla, una variedad de esquemas. Principalmente utilizamos la metodología Scrum para poder hacer un seguimiento separado en distintos sprints. Por el tiempo que tuvimos, los separamos en sprint de cada 3 o 4 días, en los cuales lo que íbamos haciendo era replantearnos más o menos la división de las tareas que nos quedaban pendientes del proyecto. A raíz de esas tareas las pesábamos y decíamos, bueno, esta tarea tiene más prioridad, esta tarea tiene menos, esta tarea nos va a llevar más tiempo, esta nos va a llevar menos, y a raíz de eso, con cada sprint íbamos controlando si podíamos seguirle el punto a cada tarea que íbamos diagramando, digamos, ¿no? A lo largo de todo lo que fue el sprint, cada uno de los sprints de nuestra metodología Scrum, surgieron un montón de inconvenientes, tiempos que teníamos calculados que salieron de los esquemas que estaban estipulados, problemas que nos extendieron los tiempos o que los acortaron, y todo eso se fue manejando sobre la marcha con respecto a los tiempos que teníamos previstos. Entonces tuvimos que ir acotando y reestructurando más o menos la idea principal del proyecto a lo largo del tiempo que nos quedaba. Utilizamos también a la vez, junto con la aplicación Trello, un diagrama de Gantt, que lo que hace es ir llevando el apunte de las tareas que íbamos diagramando por día, como para más o menos nosotros verlo de forma gráfica y decir, bueno, estas tareas ya las completamos, estas son las que nos faltan, en este lapso del proceso estamos ahora. Y con eso fuimos más o menos llevando nosotros un control de en qué punto de la situación estábamos, ¿no? Bueno, luego en la parte del proyecto, ¿vale? Como bien ha dicho Alfonso antes, se basa en nosotros queremos compartir información sobre las emociones de los empleados a las empresas y que ellos ya puedan gestionar, ¿no? Bueno, como ellos vean o vean necesario la emoción de este empleado, la poner o no, son las cosas por las que de la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos esta información? Nuestra inteligencia artificial lo que hace es, bueno, tenemos una aplicación que luego nos enseñará Zoom, que lo que hace es hacer fotos cada X tiempo al empleado. Entonces, lo que hacemos es, en la inteligencia artificial tenemos como dos grandes bloques, ¿vale? Para explicar más sencillo. El primer bloque le pasamos la imagen tratada en blanco y negro de 96 por 96 píxeles y hace el proceso del primer modelo, en la cual lo que busca son los puntos claves de la cara. Esto sería como el resultado después de este primer paso, y luego pasa al segundo modelo, que lo que hace es, según la posición de los puntos, porque con las cejas, si los puntos están más así o más así, puede entender la posición de las cejas, donde se está sorprendido o no. Entonces, el segundo modelo, en base a estos puntos, detecta o clasifica una emoción. Entonces, el primer modelo sería un poquito más técnico, sería un modelo convolucional, que lo que hace es
píxel por píxel. Y luego el segundo modelo es un modelo de clasificación, que simplemente clasifica los puntos dados en una función u otra. Bueno, ahora enseñaremos el proyecto. Primero de todo tenemos un login que tenemos que crear nosotros, y nadie más puede tener acceso a él. Está pensado solo para una persona de la empresa. Es decir, cuando la empresa contacta con nosotros, que nos quiere contratar, nosotros le creamos un usuario y le confirmamos que es tu usuario y esa es tu clave. No puede venir cualquiera y registrarse porque sí. Entonces, una vez la empresa, bueno, este sería un ejemplo que hemos hecho de test, una vez la empresa se loguea, pues ves. Entonces aquí podemos ver los gráficos que contabilizan los sentimientos que actualmente tenemos, que sería la felicidad, la ira, el odio, la tristeza y la sorpresa. Entonces en el requisito podemos ver un poco más el cómputo general de lo que hay en la empresa. Podemos ir tocando y descartando algunos por si queremos ver ciertos patrones. Y aquí este es el que más me interesa sobre todo, que sería el lineal. Aquí marcamos generalmente las horas y el día de cuando surge cierto sentimiento. Por ejemplo, un accidente, puede ser, yo qué sé, que venga un compañero con comida. Estas cosas suelen marcar una emoción en concreto en cierto momento y esto nos ayuda a registrarlo y hacer un buen seguimiento. Y aquí tenemos uno más realista. Y podemos irnos en concreto, por ejemplo, aquí nos hemos ido al 5 de julio, 7, podemos concretar en días, y por ejemplo estamos viendo el de ira, el de felicidad, y también se puede filtrar por aquí, conforme el tiempo que tenemos. Vale. Aquí, entonces, lo que tenemos en esta parte de aquí gestionamos los empleados, los cuales son los que generan estos reportes que hemos visto anteriormente, y podemos quitarlos, crear nuevos, y estos se agrupan en departamentos. Tenemos, por ejemplo, administración, programadores. Después, por otro lado, básicamente la composición general de la aplicación nuestra se divide en dos partes. Tenemos por un lado la parte de la presentación visual de los datos, digamos que es la parte que le interesa al cliente final, a la empresa, en donde, como comentaban recién mis compañeros, podemos visualizar los datos que se recolectaron, ¿no? Pero claro, la otra gran parte es de dónde recolectamos esos datos. Nosotros, para poder llevar a cabo eso, también desarrollamos una aplicación secundaria con un ejecutable y una interfaz gráfica. Lo que hace la interfaz gráfica básicamente es el usuario lo instala en su equipo, se loguea con su número de documento, la aplicación empieza a registrar y automáticamente esto lo que va haciendo es mandando registros cada X tiempo, que eso es seteable, de capturas faciales del sujeto del otro lado del equipo, ¿no? O sea, digamos, yo lo tengo instalado como empleado en mi equipo. El programa lo que va haciendo es, de forma secundaria, sin interferir en las funciones diarias, va a ir haciendo capturas de mi rostro para procesarlo y mandárselo al algoritmo, que era lo que explicaba Jonathan al principio, que determina la emoción a raíz de esa imagen, ¿no? Eso hay todo registrado en una base de datos que después lleva a que nosotros podamos analizarlo con los reportes que tenemos acá adelante. Entonces, básicamente de forma simple, lo que tenemos nosotros diagramado como aplicación es, por un lado, la aplicación secundaria, que es la que recaba los datos, que ahora Jun va a explicar un poco más en detalle cómo es el proceso de esa recolección de los datos. Y por otro lado tenemos la parte de la interfaz web, que es de cara al usuario final para poder visualizar esos datos y ver qué hace o a qué resultado se llega con el reporte generado. Sí, bueno, en la parte del aplicativo para el escritorio, para el usuario, que está delante de la cámara, nos dimos cuenta que una persona nunca va a estar quieta para ti en la cámara y con la cabeza recta. Entonces, nos encontramos un problema. La realidad
realidad es que lo que nos fuimos encontrando con el tema de la recolección de datos, que ahí es donde empezaron a surgir un montón de problemáticas, es que, digamos, uno de forma simple puede pensar que, claro, o sea, necesitas tomar una imagen, pero hay un montón de factores alrededor de la toma de esa imagen que pueden influir en cómo lee después el programa los datos. A nivel general, lo que el programa necesita es básicamente que la imagen esté, como se ve en el recuadro de arriba, de la forma más recta y centrada posible. ¿Por qué? Porque como lo que el programa hace es leer los píxeles en orden y busca más o menos según el modelo que aprendió la relación de los puntos, si la imagen está torcida, obviamente los puntos en donde está posicionando una ceja o donde está posicionando la boca van a variar. Entonces los resultados que va a dar van a ser distintos. Para poder solucionar esta problemática, ahí es donde con Juno estuvimos viendo que la forma más óptima es configurar que el algoritmo a la hora de tomar la imagen centre en base a la posición de los ojos la imagen que tiene que capturar. Entonces, como podemos ver, esa es la imagen, la primera imagen en grande es la captura real que está haciendo la cámara en este momento y trata de posicionar los ojos en base al eje X, ¿no? El horizontal. En la otra imagen lo que hace es compensa el movimiento torcido de la cara para poder nivelar la imagen, y lo que genera es que la captura después que hace es un recorte facial solo de la parte de la cara centrado y de forma vertical, para evitar que los datos no sean correlativos, digamos, a lo que necesita el programa. A través de esto, bueno, también lo que nos llevó mucho tiempo de desarrollo, subsanar este tipo de captura de datos, y a la vez justamente la parte del aplicativo secundario lo tuvimos que hacer comunicándolo por API con la parte de la web, que es la que recibe y toma y procesa los datos. Todo ese desarrollo de la API lo tuvimos que hacer con un proceso que fue muy paulatino y muy lento, porque nos encontramos con distintas problemáticas a la hora de procesar el dato. No es tan fácil como decir, capturo la imagen, envío la imagen, el servidor la procesa y estamos todos contentos y felices, sino que en el medio del proceso, cuando vos querés enviar los archivos, tienen que estar en formatos determinados, de maneras determinadas. El programa lo lee en un formato que no es legible para los métodos POST, que son los que comunican aplicaciones a través de Internet. Entonces hay un montón de procesamiento de datos que tuvimos que hacer del lado de la toma de la imagen, del envío, la recepción del dato que está llegando, para poder convertirlo a imagen y procesarlo con el algoritmo. Todo esto obviamente desencadenó que los tiempos que teníamos estipulados para muchas cosas se acortaran y nos quitaran tiempo de desarrollo en otros lados, y a la vez, que era lo que hablábamos antes del tema de las estructuras del desarrollo, se fueron reestructurando y si vieron que un proyecto que teníamos de cara a iniciar, que era muy ambicioso en un montón de aspectos, lo tuvimos que ir ajustando un poco más a la realidad de los tiempos para tratar de entregar algo lo más funcional y práctico posible. Bueno, como he dicho, hay muchos pasos desde la captura de imagen hasta el envío. No solo es como los apartamos más, como que detecte que hay una cara o que no hay, si no hay, que se van a foto al poco tiempo. O sea, hay muchas condiciones que se van a una imagen. Hay muchos pasos a seguir antes de llegar al modelo. Pero bueno, todos lo tratamos a partir de la aplicación. Como tecnologías que hemos utilizado como herramientas más comunicativas, ¿no? Un poco, hemos usado WhatsApp, GitHub para el control, Drive, Discord, metodologías como hemos comentado antes, métodos Scrum, Gantt y Trello, como metodologías Scrum y como aplicación para organizar un Trello. Luego un poquito más, llevamos de programación de tecnologías para front y back y base de datos, hemos usado MySQL, CSS, HTML para lo que es la página, sí, lo visual, JavaScript para añadir funciones que Python no nos permitía o nos complicaba un poco más, Django para hacer la fusión de tanto front como back. Luego librerías hemos usado 300, pero temas que son estas, que son Pillow, Keras, Pandas, TensorFlow, ¿no? Nampi, más algo que Nampi para el manejo de datos, por ejemplo, TensorFlow Keras para el Machine Learning, OpenCV que es para todo lo que es la captura de datos, la captura de la imagen, tratado de la imagen y todo eso. Luego, como propuesta de mejora, ¿no? Para un poco más medio o largo plazo, como dentro de la tenemos como tres grandes bloques. Lo que queremos es analizar más emociones, porque
y queremos que tarde menos tiempo en analizar un dato, que no tarda mucho, pero queremos optimizar lo máximo posible el rendimiento del algoritmo. En cortas palabras, básicamente lo que buscamos nosotros, digamos, de cara al futuro es que hoy nos encontramos muy limitados con los equipos que tenemos para poder procesar más cantidad de datos, para poder procesar mejores tiempos de análisis. Necesitamos obviamente equipos con mayor potencia y un volumen de datos mucho más grande. Actualmente nosotros estamos registrando y analizando en la parte de clasificación 5 emociones cuando hay muchísimas más. Entonces, al tener más volumen de datos podemos entrenar al modelo para que claramente tenga mayor eficacia a la hora de predecirlo y más volumen a la hora de entrar en el detalle de si es ira, enojo, asco y demás cosas que hoy no están contempladas porque estamos con solo 5 emociones. No, y por último, agradecer a Fundación Spire por esta oportunidad, al proyecto que tenemos y a las personas que vamos cada día en clase por aguantarnos. Gracias. Y eso es todo. Muchas gracias. Jurado tiene luego para técnica. No he comentado. Bueno, Oscar, un poquito más alto, por favor. ¿Qué algoritmos habéis utilizado a la hora de la detección de los puntos clave como la detección de en el primer modelo, se cuenta un poco encima, pero en el primer modelo hemos usado un algoritmo convolucional porque tiene que leer píxel por píxel para detectar los puntos clave de la cara. Y luego el segundo es un algoritmo ya de clasificación. Simplemente es los puntos que tiene, compara con los que tiene ya guardados advertidos de antes, y según esté la posición de la ceja así o asá o así o asá, pues es uno u otro, una u otra. Red neuronal. Sí. ¿Cuántas capas de utilizar? Tenemos la de entrada y la de salida, y luego tenemos 3 en medio que son las capas ocultas. Porque la entrada es contra los datos, las ocultas donde procesa toda la información, y luego ya las capas percibimos nosotros la información. A mí me gustaría, antes de lanzar la pregunta, hacer el feedback, porque según la exposición que habéis hecho, me da la sensación que tenéis un objetivo inicial muy ambicioso, retador, y la realidad, conforme vais construyendo ese futuro, os ha hecho ver muchas dificultades imprevistas, ¿no? Compartís sobre todo el reconocimiento facial a la hora de hacer las fotos, y incluso llegáis a decir que hemos tenido que rebajar el objetivo para llegar a algo funcional. Lo funcional que habéis presentado es una página que funciona con un login tanto para la empresa como para el trabajador y una app de reconocimiento facial que es capaz de enderezar la cara, ¿no? El general de la aplicación nuestra se compone de lo siguiente, digamos. Tenemos la aplicación web, que es la que estuvimos enseñando. Sí. El login es únicamente para los superusuarios, en este caso seríamos nosotros los creadores de la app, con los que podemos gestionar los usuarios secundarios que serían las empresas. Los que se pueden loguear son la empresa propiamente dicho. El empleado lo único que hace es envía el dato a la empresa. De cara al resto del desarrollo, claro, nosotros lo que tenemos es esa aplicación web para visualizar esos datos y la aplicación secundaria que es la que envía los datos, digamos, de donde lo va recolectando. Lo que yo explicaba antes del tema de que por ahí teníamos un proyecto muy ambicioso y lo tuvimos que recortar es porque, claro, nosotros de cara a querer hacer una presentación y un proyecto con toda la cantidad de conocimientos que nos enseñó Oscar, nos encontramos con una realidad y es que uno quiere dar lo máximo, ¿no? Entonces uno aspira siempre a lo más alto. Nosotros buscamos justamente un proyecto que nos interesara más o menos por igual a la hora de usar distintos tipos de algoritmos y queríamos implementar en un principio, por ejemplo, esto ya es tipo, ¿no? Entre paréntesis muy grande, es un back office esto, ¿no? Es como queríamos implementar algo que utilizara la parte de reconocimiento facial porque nos parecía súper interesante y algo de IA creativa que también nos parecía súper interesante, pero cuando quisimos tratar de llevarlo al mundo real, a algo presentable, a algo tangible, nos encontramos con que era muy difícil diagramar una idea. Sacamos la parte creativa y nos quedamos con la parte del reconocimiento facial. Cuando nos quedamos con reconocimiento facial podríamos habernos ido por una página que mostrara la cara y detectara la emoción en tiempo real, que más de las 400 millones que hay dando vueltas por
presentados, entonces tratamos de profundizar también un poco más y decir, busquémosle una utilidad, busquémosle algo real, ¿no? ¿A qué se le puede sacar provecho de esto? Y claro, nuestro proyecto en un principio era súper ambicioso con un montón de funcionalidades que por tiempo tuvimos que decir, esta funcionalidad por el momento no, esta funcionalidad por el momento no, esta funcionalidad no, y llevarlo a lo esencial, que es lo que estábamos presentando, ¿no? Es una aplicación que detecta las emociones de los empleados, que permite al empleador, digamos, tener información que de otra manera no podrías tener, a menos que el empleado venga y te lo transmita de forma transparente, que en el 90% de los casos eso no pasa. Datos que después a criterio de la empresa se pueden usar para bien o para la finalidad que ellos pongan, ¿no? Al decir esto, me llega como que habéis adaptado el proyecto de inalcanzable a alcanzable. ¿Cómo os habéis sentido ante esa realidad, donde habéis tenido que variar lo que queríais para hacer lo que era posible? En verdad, bueno, primero tienes de decisiones, lo que ha dicho él, queríamos hacer 2 IAs a la vez, pero luego ya cuando quitamos una y llegamos bien lo que queríamos hacer con la información, teníamos estos objetivos y a partir de ahí nos pusimos a meta alta. Ya tenemos una, solo nos pusimos una meta alta, pero si nos vamos a pensar qué hemos quitado, qué no, a lo mejor de lo que nos planteamos hemos hecho el 90% más. O sea que en verdad no hemos quitado casi nada. Hemos quitado un par de cosas que queríamos, pero claro, a lo mejor esas 3-4 días más y lo sacamos, ¿sabes? Pero son cosas que, bueno, por tiempo queríamos sacar esto bien y hemos decidido experimentar más tiempo en eso. Yo me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho, o sea, me parece un proyectazo, me parece súper completo. Trabajamos con API, trabajamos con Backend, trabajamos con Frontend, trabajamos con inteligencia artificial, trabajamos de todo, o sea, tocamos todo, tenemos una aplicación secundaria que se ejecuta en plano, o sea, es una trabajada. A día de que eso se puede hacer, pero todo lo hemos hecho en una semana, bueno, en 2 semanas. Y yo me siento súper orgulloso de eso. Claro, sí, yo no quiero, digamos, desmerecer lo que hicimos porque lejos de eso, es como dice Jonathan, digamos, a lo que yo veo, la meta que nosotros pusimos de entrada era algo que son esas cosas que llaman más de quisquilloso, ¿no? Quizás de decir, quiero que esto haga esto y que se vea así, que se aparezca esto y que desaparezca lo otro. En el proceso del día a día son un montón de cosas chiquitas que consumen un montón de tiempo. Entonces dijimos, bueno, prioricemos lo esencial, vamos a lo esencial y el resto de cosas secundarias en el margen que nos sobre lo vamos acomodando. Entonces, claro, digamos, el proyecto, cuando me refiero a ambicioso, me refiero a la meta visual que uno tiene en el momento que proyecta y de cara a lo que proyectamos, claramente a nivel funcional tuvimos que agregar todo. ¿Cómo te sientes hoy con este resultado que presentas? Yo la verdad que me siento bastante conforme porque es como decía Jonathan también, usamos muchísima cantidad de tecnologías, no teníamos un parámetro de qué tecnologías sí y qué tecnologías no más que la IA, el resto era criterio nuestro. Y fue más un tema de conjunto de grupo de decir, bueno, ¿qué vamos a usar? Vamos a agregar esto, bueno, y agregamos esto, bueno, dale, y esto también, esto no, esto mejor no. Y una cosa llevó a la otra y realmente creo que no caímos en la cuenta de la magnitud de lo que habíamos elaborado hasta hace una semana o días, que fue cuando lo tuvimos que ensamblar todo y decir, ¿qué tenemos? ¿Cómo funciona? Y de repente, claro, te pones a mirar esos detalles y es como, es algo que no. ¿Y tú, John? Estoy súper orgulloso. Aparte del proyecto que está por terminar aún, o sea, esto va a seguir avanzando. Me orgullezco más de si puede llegar a algo esto en una empresa, de verdad. Porque esto nos beneficia a nosotros como empleados, estar contentos en una empresa y a la empresa que te interesa también a ti. Yo la verdad es que también estoy muy orgulloso, también en parte estoy muy aliviado. Nuestro equipo ha sido muy ambicioso y lo seguimos siendo. Si no, a día de hoy no habíamos enseñado todo esto aquí. Y realmente yo no puedo decir más, realmente. O sea, he aprendido un montón. O sea, cada compañero me ha aportado una cosa diferente, tanto en valores como en conocimiento. Y la verdad es que la verdad cuando me dijeron al principio del curso que se llega más lejos en equipo que uno solo, lo entiendo a partir de ahora. Porque si no fuera por ellos, yo pienso que no hubiera podido hacer algo así solo. Enhorabuena a los 4 por lo que decís. La verdad es que esperaba escuchar esa respuesta porque aunque el objetivo que estuviera aquí y adaptarse casi que lo alcanzáis, es para estar orgulloso por lo que habéis hecho. Y tengo una última pregunta. Si fuerais los empleados de la empresa que utiliza esto y viniera vuestro responsable
y tenéis que hacer un login para registrar vuestras emociones, ¿qué pensarías? Yo creo que sí, no es algo que hayamos diagramado, pero Yo creo que es algo que le interesa a todo empleado. Porque siempre hay algún empleado que algo le molesta a la empresa, quiere cobrar más, algo no le gusta de lo que está haciendo. Y al cabo de los años acabas dejando la empresa. Entonces, yo creo que esto es una ayuda al empleado y a la empresa. ¿Tú lo percibirías como una ayuda para ti? O sea, no hay que verlo como, porque a lo mejor, claro, a lo mejor se puede ver como que es un control, ¿no? Pero no es un control, porque en ningún momento estamos mirando qué estás haciendo en el ordenador. Tú puedes estar viendo YouTube, puedes estar con la pantalla en blanco o apagada, y eso sigue tomando fotos. O sea, simplemente detecta tu cara. No es ningún tipo de control, no detecta lo que haces ni lo que no haces. Eso es cosa, o sea, no hace ningún mal al empleado como tal, simplemente tiene que estar ahí delante. Y eso es lo que tiene que hacer. Y ya está, o sea, no afectaría nada negativo al empleado, ¿sabes? Porque eso, no controlamos lo que hace el empleado, solo sacamos una foto de su cara, la procesamos y se borra. No se guardan datos, no se guarda nada. lo único Solo que- se guarda la emoción. Tú como empleado no te sentirías controlado. No. Ok. yo creo que eso es más subjetivo, digamos. Habrá empleados que se sientan controlados, habrá empleados que no. La realidad es los datos que llegan realmente a la empresa. Y los datos que llegan a la empresa son las emociones en el día. Fin. Entonces, de cara a eso, después ya el criterio del empleado si lo toma bien o lo toma mal. Como todas las políticas que hay en una empresa, digamos, hay muchas que contra el empleado van a estar desconformes y otras que no. De cara a lo que nosotros le entregamos a la empresa, es simplemente el dato que buscamos entregarle a la empresa, que es la emoción. Si bien tomamos imágenes, esas imágenes se procesan y se descartan porque obviamente también conlleva un peso en el servidor que no es óptimo, entonces son datos que quedan ahí. ¿Puedo hacer una última? Sí, adelante. Rápido, una palabra. Como grupo, si hubiéramos hecho un escáner emocional a lo largo del programa y de este trabajo, ¿qué emoción hubiera predominado en cada uno de vosotros? Todo sorpresa, por mi parte. ¿Sorpresa? Sí, a ver, es que yo creo que depende en qué momento. Al final es simplemente sorpresa porque eso me sorprende que hayamos llegado tan lejos como hemos dicho antes. Bueno, Yo creo que durante esto sería un poco más sacrificio, ¿no? Un poco más admisión, pero a día de hoy es sorpresa. ok. A mí me predomina más no sé cómo se dice en una palabra, pero el absorber todo lo que he hecho. O sea, son cosas que no había hecho nunca y es un reto, una motivación de contenido. Sí, yo creo que también tuve lapsos de frustración y lapsos como de plenitud, ¿no? Como de estar muy conforme con lo que estábamos haciendo. Es ese amor-odio con la programación, ¿no? Pasas de estar muy bien a estar muy mal en un segundo y al otro segundo te desconectaste de la pantalla, volviste y volvés a estar muy bien de vuelta porque conseguiste lo que no salía. Entonces sí, yo creo que igual también es un poco de sorpresa y motivación. Pues por mi parte, enhorabuena y bienvenidos a Mundo Real. Los gráficos de la página que habéis hecho con qué librería. Está hecho con Plotly. Con Plotly. Es una librería de Python. Y bueno, dependes básicamente una array es una array y el solo se lo hace. Vale, los datos los cargáis directamente de la base de datos. Sí, hacemos una query de base de datos, la cual pues metemos un filtraje en concreto. En este caso, si te metes pues por una empresa, pues te lo filtra por esa empresa. En los dos filtros que teníamos podíamos hacer filtros de un día a otro, pues si queremos hacer un cómputo semanal, diario, mensual, etc. Y realmente es eso, se maneja a través de queries que van contra base de datos, recogen y lo estampan contra la librería. La ventaja que tuvimos al utilizar Plotly también es por la interactividad con el gráfico. Digamos. Podríamos haber usado otras librerías que imprimen el gráfico en pantalla como un PNG, pero es eso, es un dato plano con el que no puedes interactuar. Nosotros al usar Plotly podemos seleccionar la emoción que queremos ver, podemos ampliar en una fecha determinada a pesar de estar viendo un volumen de datos mensual y segmentarlo. Vale, en cuanto a base de datos, ¿qué base de datos habéis? Usamos SQLite 3, que era la que venía de fábrica. Inicialmente el esquema lo habíamos hecho para MySQL y lo migramos a SQLite 3 porque era la que venía de fábrica con Django y fue más fácil trabajar. Vale. Y otra pregunta, a ver, un poco
el tema de, que viene un poco ligado con lo que decía Nando antes, el tema de, se pudiera entrenar, por ejemplo, el algoritmo, las funciones, como para a través de la cara, añadiendo un dato nuevo que sea, por ejemplo, la hora del día a la que se hace la foto. Se pudiera entrenar para sacar, por ejemplo, hábitos que tiene el trabajador en su puesto de trabajo. Claro, eso es uno de los puntos que quitamos, porque nosotros captamos la imagen y a nivel de la imagen también enviamos la hora a la que se saca la foto. Entonces, por eso podemos sacar la gráfica con los registros de las horas y los días, porque ya tenemos ese dato de día. Entonces, ahora lo que se podría hacer y lo que queríamos hacer al principio, pero es lo que hemos rebajado, es el manejo de la información. O sea, podríamos sacar datos más complejos, más trabajados, más analizados, ¿no? En plan de incluso más de predicciones de cómo estará. Pero entonces, entonces la empresa sí pudiera interesarle más, no tanto la emoción, sino, por ejemplo, los hábitos que tiene un trabajador, si ve YouTube en sus tiempos, en sus horas laborables, o sea, también puede... Claro, a nivel de desarrollo futuro, eso son cosas que se pueden implementar, que actualmente obviamente no lo tienen, porque lo único que está capturando es, como decíamos antes, es la imagen. Entonces, no estamos viendo realmente el resto de la utilización del equipo, ni lo que está haciendo el empleado. El empleado puede estar sentado simplemente enfrente de la pantalla sin hacer nada, y nosotros capturamos esa imagen. Procesamos la imagen, capturamos la emoción y devolvemos la emoción. Entonces, de cara a la pregunta que estás haciendo, a futuro como implementación se puede, es completamente viable. De cara al hoy, la aplicación no lo hace. Bueno, y una última cosa sería el tema de ley orgánica de protección de datos, bueno, reglamento de protección de datos, seguridad. Antes habéis dicho que se guardan las imágenes y se eliminan por tema del peso de las imágenes. Sí. Habéis planteado también otras medidas a futuro, entiendo que ahora no, pero en un futuro otras medidas de protección de datos, porque la imagen quizás no se elimina solo, quizás no es la única causa, no es solo por el peso, sino también hay más cosas. Sí, puntualmente nosotros el tema de la eliminación, si bien el peso tiene importancia sobre el servidor, es una cuestión de confidencialidad del empleado. O sea, no nos interesa que a raíz de la aplicación nosotros tengamos una base de datos de fotos de tu cara, sino la emoción, que es lo que buscamos capturar nosotros. Entonces, a raíz de la cara necesitamos esa imagen para poder procesar la emoción. Una vez que capturamos la emoción, la imagen se descarta por ese motivo. A nivel, digamos, procesamiento de datos, nosotros esto lo estamos haciendo a través de envío post, pero el tema de la imagen, como no pasa solo la imagen, estamos pasando un string, una cadena de texto que está parseado de una manera muy particular. No es que si alguien captura ese dato en el medio puede tener la imagen de tu cara, sino que tendría que primero saber cómo procesarla para poder devolver esa imagen. Entonces, si bien no tenemos una especie de cifrado o hasheo sobre ese array, yo creo que la medida de seguridad a la hora de pasarlo tampoco es que sea algo crítico. Claro, si interceptas el paquete necesitas saber cómo procesarlo, y es algo que hicimos nosotros de forma manual, no es que es una función que la pones ahí y te devuelve la imagen. Entonces, a nivel seguridad, si bien no está contemplado como un hasheo, tenés esa medida implementada de la manualidad que hicimos nosotros, ¿no? No sé, coge eso, lo que te llega son miles de números. Claro, tienes que saber que es una foto, pero tienes que saber cómo procesarla y todo. O sea, al final de esto, pues una foto como puede ser números de ventas, como puede ser cualquier chorrada. O sea, tienes que saber que es una foto, tienes que saber cómo procesarla, tiene mucha complejidad el conseguir ese dato. Vale, perfecto. Bueno, felicidades por el trabajo. Es verdad que lo que habéis hecho no solo es una aplicación, sino son varias aplicaciones y felicidades. De Oscar tenía una última Eso es pregunta. de sorpresa que estáis encontrado con el Spring, la reorientación de la imagen a nivel de fotografía. ¿Cuánto tiempo vais a tardar en hacer este desarrollo? Para calcularlo de los ojos y todo, y que se calcule bien, que después pase yo a blanco y negro en formato 96 y 96, que es lo que nos interesa, y después pasarlo a número también, en 2 días. Ya hay elementos sorpresa. Sí. Más que todo. Que 2 días para lo que representaba nuestro esquema Scrum equivaldría a un día, a un sprint completo. Sí, exactamente. Teniendo en cuenta que son elementos sorpresa, están Sí. Vale.
Pues del jurado hay alguien más que tenga break. No sé, nada, a mí lo de relajar la mano. No, digo, sí, Yo lo ves sí, tanto de rápido. Yo digo alguna cosa seguro, pero digas, digas. Antes de nada, felicidades, me ha parecido súper chulo el proyecto, la idea, el concepto, cómo lo habéis desarrollado. A mí poco entender técnico, porque yo el programa sé cero, me ha flipado bastante cómo lo habéis ideado para poder coger una imagen que está girada, ¿no? Y ver que hay un punto de referencia, que puede ser los ojos, ¿no? Y lo mismo todo, o girar la cámara. Por otro lado, a mí me gustaría hacer un poquito más de presión, ya no lo haré tanto ni como pregunta, pero un poco como reflexión sobre lo que decía Nando, la pregunta que os ha hecho, si estuvierais trabajando en un puesto de trabajo, no, vais a trabajar como programadores, estaréis muchas horas delante de un ordenador, entonces, ¿qué comodidad tendríais de que la cámara estuviera mandando fotografías vuestras para detectar vuestras emociones? Lo único que os quería decir es, cuando entráis en este programa, todos y todas, firmáis unos documentos que son de derechos humanos. Yo os veo las caras cuando os explico lo que tenéis que firmar y qué os parece el hecho de firmarlo. Y veo que hay personas que no consienten ser fotografiadas casualmente, aparecer en LinkedIn, que son promociones que se hacen desde la entidad. Creo que habéis respondido desde la sinceridad más pura. Por otro lado, creo que quizá no habéis hecho un ejercicio de intentar imaginaros en esa situación de la cámara con vosotros o de Iván trabajando y haciendo fotos. Por otro lado, me parece muy guay como proyecto, de verdad. O sea, como proyecto me parece chulo. La pregunta que tenía, si esto lo lleváis a una empresa, mandáis todas estas emociones, ¿qué hace la empresa con eso? El trabajador que está triste lo echa y el que está contento porque puede con la presión. Un poco más de la filosofía de la empresa, ¿no? Hay empresas que quizás son más cánicas, otras que son más humanas. Por ejemplo, aquí yo en Splay yo me he encontrado mucha humanidad y no es una empresa quizás un sitio donde os enseñen, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en la que yo vengo de un trabajo anterior y era bastante humana. Y siempre me hacían feedbacks, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Yo pienso que las herramientas sirven para tanto como para hacer daño como ayudar. Todo depende de quién la use. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces yo pienso que nuestro proyecto sí que es cierto que se le puede ver como un lado dañino, pero yo pienso que también puede ser algo que pueda ayudar. Esto todo depende de cómo lo mires. Retomando esta temática, yo creo que si revisáis temas de privacidad, es que a lo mejor no se puede llevar a cabo este tipo de proyectos. No lo sé, no lo digo de que lo sepa, pero tengo dudas, no sé si se podría llevar. Está bien, está revisado. Es que se podría. Porque en Oye, porque universidad yo con está. consentimiento lo hacen. Sí, yo estás, espera. Yo también. Miraré vuelos. Entonces, ¿podéis responderme a esta última pregunta de la empresa tiene estos datos, qué puede hacer con ellos? Mira, yo creo realmente que de cara a la empresa es un tema del trabajo de la empresa, ¿no? Es como si vos pudieras agarrar en tu empresa y sentar a todos los empleados una hora por semana y preguntarles cómo se sienten, el problema más grande que tendría seguramente es que te van a decir bien. Claro, o sea, no son datos que sepas que son realmente reales. Nosotros lo que capturamos acá es algo que el inconsciente, digamos, a nivel PNL, a nivel gesticular, uno no lo procesa, vos no elegís decir estoy bien. La cara muestra lo que tenés. O sea, podés tratar de acomodarlo un poco, pero la imagen ni la estás esperando ni, o sea, digamos, podés fingir una cara. Podés modificar una expresión, pero durante todo el día van a dispararse distintos tipos de alertas. Después el tema de la empresa, digamos, si vos detectás, como un ejemplo cualquiera, que era cosa de las que estábamos hablando con los chicos también, ¿no? Digo, en una empresa tenés distintos tipos de proyectos, entonces yo de repente quiero filtrarlo por proyectos, yo veo el proyecto que está dedicado a hacer esta aplicación. Y de repente veo que tengo muchos disparadores de ira, constantes, no es aleatorio, es constante. Me es un disparador, puedo sentarme con el equipo a ver si hay algo realmente que está pasando o es algo externo. Después eso es de cara al trabajo de la empresa, digamos. La empresa puede ver los datos y tampoco hacer nada al respecto, digamos. Simplemente tengo los datos. De cara a una revisión mensual, digo, sí, tenemos a los empleados todos felices o los tengo todos tristes, no hacemos nada al respecto y una empresa a la que le interesa puede utilizar esos datos para decir, tengo disparadores, alertas. Digamos, de cara a un futuro, son cosas que también se pueden implementar, digamos, ¿no? En el constante detectar cierta emoción por tiempo prolongado y que te tire una alerta, que te diga, che, ojo, acá hay algo para llamar la atención, revisalo. Digamos, son ese tipo de cosas, digamos, a futuro, a posteriori que contemplamos, pero por tiempo tampoco podemos implementar. Perfecto. La pregunta venía más que nada porque creo que es importante cuando propones un proyecto exactamente qué está ofreciendo a la empresa que vaya a necesitar, el cliente, sea quien
Y a mí lo que me fallaba un poco era eso, era después qué sucede con esta información, cómo la utiliza la empresa. Yo que he tenido la oportunidad de estar en algunos momentos donde se ha estado decidiendo cómo implementar esta metodología, este reconocimiento facial, lo que siempre ha estado en el fondo del proyecto ha sido cómo podemos mejorar la vida de los trabajadores. Ese era el objetivo. Al principio era cómo podemos mejorar la vida de los programadores, concretamente, mediante el reconocimiento facial. Lo que pasa es que ese proyecto se ha ido moviendo. O sea que yo creo que, lejos de ser un arma perversa, tal como yo lo he visto, ha sido utilizada como para después mejorar el estado de ánimo de los empleados sabiendo cómo se sienten. Era un poco lo que decía. Y yo desde ese punto de vista, como he estado un poco en el proceso, me ha parecido como ético. Aunque puede parecer, ¿cómo es esta serie? ¿Cómo es? Black Mirror, ¿no? Puede parecer un poco un futuro distópico de control. Pero que tiene esa parte, ¿no? Podría tenerla, pero no es la vocación del proyecto, no era la idea que había detrás. Sí, no, pero digo, aparte de eso pueden ser muchas cosas. Hoy en día todo el mundo se basa en yo soy el mejor, yo soy mejor empresa, yo soy el que da más cosas a mi empleado, le doy esto y lo otro y estos beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Si eso es una herramienta que se empieza a implementar en muchas empresas, la empresa dirá, mira, esos empleados están contentos, ya no son empresas, y intentarán mejorar para que su aplicación salga un 98%. Entonces, al fin y al cabo, esos mecanismos de la cola y las empresas grandes se pueden acabar simplemente intentando mejorar la vida del empleado dentro y pues al final es un cúmulo que va haciendo más grande y con suerte puede llegar a nivel mundial, ya que todo el mundo intenta hacer lo máximo solo para estar en el mejor puesto. Ese es el tema de competitividad, ¿no? Claro. Una pequeña cosa, que es que se me ha olvidado cuando estaba explicando lo de antes, que era que lo que estaba pensando también es que, claro, lo que queréis es que la empresa sepa exactamente lo que tiene que ver con la empresa. Si esta persona siente ira o lo que sea, o culpa o lo que sea, o tristeza, que tenga que ver con la empresa para que pueda hacer algo. Y está claro que después tendría que hacer algo, también sentarse con la persona o lo que sea. Claro. Pero también hay situaciones que no tienen nada que ver con la empresa y que afectan a las emociones durante el trabajo, del día a día de cada persona. Sería guay quizá que la aplicación pudiera recoger de algún modo. Es que yo creo que eso es más o menos lo que veníamos hablando antes, digamos, ¿no? Supongamos que yo tengo el análisis mío de la última semana, pero en el medio de la semana yo tuve una pérdida familiar, o una mascota, o algo que me disparó una alerta de tristeza, por poner un ejemplo cualquiera. Claro, yo puedo capturar esa emoción. Lo lógico sería que no haya un constante de tristeza. Si hay un constante, por ahí como empresa se me ocurre del lado de la empresa, sentarte con el empleado, porque por ahí el empleado no va a venir a decirte, mira, tuve un inconveniente con mi gato, con mi perro, con mi hijo. Al ver el disparador también la empresa puede ser un poco más consciente, es decir, hay algo que tengamos que tener en cuenta, si no, sí, bueno, X tiempo, o procesar, o venir la semana que viene, digamos. Ya eso es lo que decimos, nosotros podemos inferir en los datos, no en el manejo de la empresa, yo no puedo ir a la empresa a decirle cómo manejar los datos. Yo puedo darte ideas, yo puedo darte el volumen, ¿no? Y después queda en el tema de uno personal cómo los procesa y los maneja. Yo no haré la pregunta para que no nos comamos más tiempo, haré una reflexión que iba en la línea de lo que se han ido comentando. Mi reflexión aquí es, dejando aparte componentes éticos de RGPD que tendríais que tener en cuenta de que la empresa se cuide de hacer firmar una declaración responsable, bases relacionado con temas de datos, con datos biométricos, cada vez está más en el orden del día. Eso ya es para hablar a la empresa, ¿vale? Sin entrar en una cuestión ética, la herramienta en sí, lo decías tú, no es ni buena ni mala, ¿vale? O sea, en este sentido, está claro que hay implicaciones éticas, las hay que tener en cuenta, y legales, porque la RGPD no es una cuestión ética, sino ya es legal. Dejando aparte esto, que es verdad que está, por tanto hay que tenerlo en cuenta porque está ahí, me parece que el ejercicio que habéis hecho es espectacular, está muy bien, lo habéis ejecutado, habéis, lo que os decía Nando, habéis sabido tener unas expectativas muy altas, que es bueno, las habéis adaptado, aún así habéis llegado a unas expectativas muy altas, creo que eras tú, no recuerdo que estáis orgullosos con el producto final, está bien, pero a la vez también hay que ser autocrítico y decir hay cosas de mejora y vamos a trabajar en ello. O sea que felicidades, enhorabuena. La verdad es que yo creo que a nivel de ejercicio final del proyecto, chapó. Y a modo de curiosidad, que sepáis que ya hay algún aplicativo parecido, que además la parte esta la hace con el móvil, pero dirigido a mascotas.
Sirve para saber si tu mascota está triste, está alegre, está a gusto o está a disgusto. No me acordaré de la aplicación como se llamaba, pero sí que vi una noticia de estas chorras que salen y tuve la curiosidad de indagar más. Que sepáis que si lo buscáis seguro que en Google en 2 minutos lo encontráis. Por tanto, enhorabuena. Vale, pues muchas gracias.